buenas tardes, según el lugar del mundo donde nos estén observando o incluso el día que estén observando este video. Primero que todo, infinitamente agradecido con toda la comunidad colombiana, con la coordinadora del proyecto del programa Colombia nos une en el consulado de Newark, New Jersey, Andrea Palacio, Natalia en Colombia, que nos está también apoyando desde allí, lo que es Angie Forigua, de Crecer USA, que también nos ha apoyado con esta intención de seguir educando a través de este maravilloso programa, y obviamente agradeciendo a la doctora Divia Cepeda, la cónsul de Colombia en Newark, New Jersey. Entonces, infinitamente agradecido para abordar un tema que me apasiona, y es el tema del rescate del amor en la familia. Estos tiempos de estas dificultades o de esta crisis que se está viviendo a nivel global, creo que es un tema que no puede dejar de mirarse con mucho detenimiento y con mucha profundidad, con mucho amor precisamente, para poder ver los caminos de trascender un montón de cosas que se están evidenciando en ese sentido. Mi nombre es Ramiro Serna, nací en Medellín, Colombia, me formé como psicólogo en la Universidad de San Buenaventura en Medellín y luego direccioné también mis estudios en lo que era la sexología, tanto desde la línea formal académica, o sea que por lo tanto soy sexólogo, y también desde otra línea que de pronto miramos desde el camino de otras culturas, sapiencial, oriental, que tiene una perspectiva bien hermosa también de la sexualidad y el trabajo de lo que son los sistemas familiares a través de precisamente la terapia sistémica creada por Bert Hellinger, y también los preceptos que filosóficamente y prácticamente trabaja Alejandro Jodorowsky. Entonces, como les decía, muy contento para compartir con tantas personas de esta maravillosa línea de trabajo con respecto a lo que es la revisión de los sistemas familiares. Les decía que mi formación como psicólogo, y creo que es importante destacar que yo estudié psicología precisamente cuando me divorcié y quedé con mis dos hijas. Y yo en todas mis presentaciones, mis talleres, mis conferencias, siempre lo abordo desde tres líneas que para mí son fundamentales. Una de ellas, obviamente desde mi propia experiencia personal, porque pues soy un ciudadano de a pie, un ser humano como cualquiera, que le dio por estudiar, por investigar y profundizar lo que es esa dinámica familiar, precisamente desde lo que eran esos, digamos, puede ser padecimientos o esa misma línea de trabajo de querer profundizar y conocer todo lo que tiene que ver con el desenvolvimiento y el desarrollo personal. Entonces, como yo quedé con mis dos hijas, pues fue una inspiración adicional para trabajar conmigo y con mi sistema familiar. De igual manera también, todas mis presentaciones, me gusta mucho ofrecer argumentos teóricos, o sea que voy a recomendar algunos libros que bien puedan las personas que quieran ir escribiendo y haciendo preguntas, o cuando vamos mencionando estos libros, pues si no alcanzan a copiarlos, perfectamente después pueden preguntarme a través de mis redes sociales y sin ningún inconveniente. Y obviamente también me gusta hablar desde mi experiencia profesional, pero eso sí, tengo muy en cuenta lo que es la ética profesional, y en virtud de eso trabajo con todo lo que es ese sigilo de alterar nombres o situaciones del contexto cuando presento algo en particular con respecto a las historias de estas personas que muy generosamente han abierto su corazón, han abierto su alma, han abierto su historia de vida frente a este servidor. Entonces, es por ahí donde yo voy direccionándome a hacer y trabajar y profundizar sobre un tema tan delicado como es el amor en la familia. Y digo que es delicado porque tal vez muchas veces no nos hemos dado cuenta, no nos hemos dado la oportunidad de revisar una frase que decía en algún momento el Papa Juan Pablo II, que a mí me impactó mucho. Él sabiamente decía que la célula básica de la sociedad es la familia. Pero también hay que tener en cuenta, y tal vez él, como él no era casado, obviamente, no podría decir algo que para mí es fundamental. Toda célula tiene un núcleo, y ese núcleo es la pareja. Si la pareja está bien, con toda seguridad que el sistema familiar va a estar mucho mejor.
En virtud de eso, precisamente tal vez que eso fue lo que me invitó tanto a estudiar lo que era la sexología, las dinámicas de las parejas y profundizar en esa perspectiva, en ese tema, de poder centrarnos en ese núcleo. Y hoy en día, por ejemplo, con este asunto de la cuarentena, es triste observar cómo se ha potencializado, cómo se ha revelado o se ha aumentado en muchos lugares del mundo lo que es esa violencia doméstica que infortunadamente pues revela lo fracturado que está los sistemas familiares, los sistemas dentro de lo que es esas estructuras que muchas veces no nos hemos dado la oportunidad de revisar y de mirar. Y ahí es donde me gusta hacer varias preguntas. Cuando yo planteo estas preguntas son cuestionamientos que me han llegado a mí en algún momento, ya sea porque yo mismo me los he hecho o porque otra persona me ha hecho ese tipo de preguntas. Y en estos días, precisamente revisando la parte teórica de lo que pensaba o lo que pienso abordar en el día de hoy, y espero que haya mucha interacción, que las personas puedan hacer preguntas, me cuestionaba varias cosas y me encontré con un libro maravilloso de un colega colombiano, de Juan Manuel Estrada Jiménez, y en el prólogo hay una frase de uno de mis grandes maestros, Alberto Restrepo. De hecho, Alberto Restrepo, él es sobrino de Fernando González, un gran filósofo antioqueño. De hecho, también Fernando González fue el primer colombiano que empezó a sonar, a ser de pronto nombrado para ser premio Nobel de literatura, mucho antes que Gabriel García Márquez, que es nuestro gran Nobel. Pero aquí hay unas preguntas que en este libro, La familia y el cosmos, se hace Alberto Restrepo en el prólogo de este libro, y quiero invitarlos a reflexionar sobre esto precisamente. Dice Alberto Restrepo, la familia es una entidad, una institución o un mito, potencializa o problematiza. Y ojo, quiero hacer énfasis en eso, potencializa o problematiza, porque muchas veces creemos que la familia debe ser el lugar donde efectivamente debemos nutrirnos para salir hacia el mundo de la manera más apropiada, pero muchas veces nos enreda, ¿sí? La otra pregunta que dice él es, ¿cuál es su función institucional? ¿Cuál su labor educativa? ¿Cuál su necesidad histórica? ¿Cuáles son sus planos de confrontación? ¿Cuál su tarea cultural y cuál su institucionalidad civilizadora? ¿Tiene todavía vigencia y significado la familia? La actitud permite pensarla, y este tipo de pensamiento, dice él, debe de ser sapiencial y científico. Y ahí quiero empezar a hacer un abordaje muy importante. La parte científica se dedica precisamente dentro de toda comunidad científica y toda investigación científica, hay una metodología y hay un objeto de estudio. Entonces se puede mirar la familia desde el punto de vista científico y obviamente también desde el punto de vista sapiencial. Cuando hacemos referencia a la sapiencia, es a la sabiduría, de ahí incluso podemos decir que los grandes filósofos ya reflexionaban sobre lo que era la familia. La palabra filosofía, filos, amor, sofía, sabiduría. Y entonces, por eso nos plantea Alberto Restrepo que es bueno rastrear los antecedentes históricos de lo que son nuestros sistemas familiares. Y si nosotros pensamos y queremos realmente rescatar el amor en familia, yo creo que hay que profundizar en ciertos conceptos que a mi manera de ver y entender creo que estamos más equivocados, que no nos hemos dado la oportunidad de revisarlos a plenitud. ¿Cuáles son esos conceptos? Que los voy a profundizar en el discurrir de esta charla, por decirlo de alguna manera. Lo que es el amor, ¿qué sería el amor? ¿Cómo nos confundimos en el amor? Porque incluso muchas veces hasta por amor terminamos en unas guerras impresionantes. ¿Qué es esa familia? Desde el punto de vista mitológico, histórico y personal. Porque todos, absolutamente todos los seres humanos, venimos de un sistema familiar. Nadie nació ahí espontáneamente de la nada, sino que siempre tenemos un padre, una madre que nos anteceden. Y muchos me dicen, no, es que yo no conocí a mi padre, yo no tengo padre. No, realmente todos, sin excepción, tenemos un padre y una madre biológica. O sea que tenemos unos antecedentes históricos que están plasmados genéticamente en nosotros y que muchas veces vienen conflictuados. Es más, desde la perspectiva histórico-cultural, eso nos afecta, sin lugar a dudas. Y cuando me refiero a lo histórico-cultural, por ejemplo,
los preceptos religiosos, los preceptos moralistas. Yo fui profesor de ética profesional y me parece que es importante saber esa distinción entre la ética y la moral, porque desde una moral que me parece que es absolutamente necesaria y conveniente, la palabra moral viene de mores, que quiere decir costumbre, es del latín mores, que quiere decir costumbre, y los romanos todo era con normas, normatividad. Y la palabra ética viene del griego ethos, que también quiere decir costumbre, pero la ética es vista desde la reflexión filosófica, porque los griegos eran filósofos por naturaleza. En virtud de eso, la moral y la ética tienen que ir tomadas de la mano. Cuando nosotros entonces queremos hacer un rastreo, muchas veces creemos que esos preceptos filosóficos, religiosos, la herencia cultural de la que nosotros venimos, no tienen una influencia. Y claro que sí, claro que sí. Nos preocupa ahora la violencia doméstica que se está presentando, pero históricamente también. Había un profesor en la universidad que jocosamente decía, la Primera Guerra Mundial que se presentó acabó con el 25% de la humanidad. Y uno decía, wow, ¿cómo así? ¿Cuál fue esa guerra que yo no recuerdo? Y decía, claro, cuando Caín mató a Abel, porque pues eran Caín, Abel, Adán y Eva, y entonces Caín mató a Abel y acabó con el 25% de la población. Entonces, en virtud de eso, yo creo que es importante que nosotros evaluemos y que no traguemos entero sobre las cosas que nos han venido diciendo sin darnos la oportunidad de reflexionar y ver cómo la vamos trascendiendo, ¿sí? Porque nosotros somos supremamente buenos para utilizar un mecanismo que en psicología se conoce con el nombre de introyección, que es aceptar sin cuestionar de manera significativa. De hecho, una vez yo, acá en Massachusetts, a un grupo de más de 80 colombianos le estaba dictando una conferencia precisamente sobre autoestima, sobre dignidad, y les hice una pregunta muy simple a todos esos colombianos. Y aquí me alegra mucho estar en contacto con mis compatriotas y cuestionarlos sobre esto. Y la pregunta que le hice a este grupo de colombianos fue muy simple. ¿Qué quiere decir la palabra inmarcesible? De los 80 nadie sabía. Y nosotros realmente tragamos información sin cuestionarla. Y claro, los que vivimos en el exterior por X o Y razón, cuando estamos pues de fiesta y si tenemos 2 o 3 aguardientes entre pecho y espalda, y empezamos a cantar el himno nacional, porque es importante que las personas que no son de Colombia, que están viendo esta transmisión, sepan que la palabra inmarcesible quiere decir inmarchitable, y es la tercera palabra del himno nacional y nosotros ni siquiera la hemos cuestionado. Entonces lo que yo quiero hacer a través de esta charla, de esta horita con la que voy a compartir con ustedes, va a generar más preguntas que respuestas. Van a ser inquietudes para que nosotros evaluemos cada uno en lo personal, cómo ha venido asimilando el modelo de familia, cómo ha venido asimilando el modelo de pareja y cuál es incluso el modelo que ha venido adoptando para la crianza de los hijos. Porque yo creo que es importantísimo poderlo revisar. Además de lo que plantea Alberto Restrepo y Juan Manuel Estrada, en La familia del cosmos, retomo también una frase que me encanta de Alejandro Jodorowsky, en el libro maravilloso de Metagenealogía, porque les decía, a mí me gusta poder integrar y abordar elementos teóricos que te den luz. Y dice Alejandro Jodorowsky, todo el mundo debería de conocer su árbol genealógico. La familia es nuestro cofre del tesoro o nuestra trampa mortal. Y ojo con eso, me parece muy importante y muy significativo en la medida en que nosotros nos vamos cuestionando. A ver, ¿cuál fue el modelo de familia en el que yo me crié? Hoy en día hay un montón de modelos diferentes de familia a los que yo conocía. Los monoparentales, los biparentales, las parejas homosexuales, en fin, una cantidad de cosas que nos invita a reflexionar. Yo no diría sobre una crisis de valores, sino una revaloración de esos sistemas familiares y ver qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a adoptar para nuestro amor propio, para nuestro amor familiar, todo este tipo de circunstancias que muchas veces hemos estado ajenos a ellos. Y ahí entonces partamos de esa base. ¿Qué es el amor? Porque muchas veces nosotros hemos confundido el amor con el querer y es simple. Yo en consulta terapéutica continuamente lo escucho. No, es que yo quiero mucho a mi mujer, no, es que yo quiero mucho a mis hijos. Y yo empiezo a cuestionar, vení, espérate un momentico. Vamos a clarificar.
Una cosa es amar y otra cosa es querer. Por etimología, amar viene del griego amar, que quiere decir donarse, entregarse. Y por etimología, querer quiere decir poseer, ser dueño. Yo quiero un carro, yo quiero una casa, yo quiero una finca, yo quiero, en fin. Entonces, querer y amar no son exactamente lo mismo, pero ojo, que no necesariamente son divergentes, también pueden converger. Yo a mi esposa, a mi pareja, a mis hijos, los amo y los quiero, pero ojo, que aquí es importante evaluar y revisar lo que es la salud del amor familiar. Porque nosotros, si evaluamos, digámoslo así, desde el terreno científico y desde el terreno sapiencial, podemos ver que hay mucha laceración, que hay muchas familias heridas, maltratadas, y lo peor aún, que se siguen manteniendo como en una rueda sin fin, situaciones que están siendo desastrosas en los sistemas familiares. Entonces, cuando nosotros hacemos referencia a que amar y querer pueden ser confluentes, es importante ser consecuente cuál puede ser el predominante. Porque el título de esta charla es simple y llanamente rescatar el amor. O sea, si estamos hablando de un rescate, es que ya estamos dando por sentado o que algo se perdió, que está enfermo, que está grave, porque un rescate es cuando algo está en una condición que necesita, que amerita ser de alguna manera revisado, salvado, en fin. Y en virtud de eso, darnos la oportunidad de trabajar por ese rescate de familia. Yo ahí retomo unas palabras de Yoko Kenji que me encanta, lo admiro, y él decía que nosotros no somos conferencistas, no somos talleristas, nosotros somos trabajadores sociales. Y un trabajador social, yo creo que tiene la tarea ética global de saber cuestionar no solamente a las personas que están llegando dentro de un pequeño contexto, como por ejemplo en terapia, sino realmente a través de hoy en día los medios de comunicación, a través de las redes sociales, poder hacer un cuestionamiento significativo para que seamos educadores sociales, trabajadores sociales. Y ahí es donde viene un elemento muy importante. Cuando hacemos referencia a que somos educadores, me gusta mucho trabajar con la etimología de las palabras. La palabra educación, educar, viene del griego educare, que quiere decir sacar de adentro. Lo que hacían los filósofos con la mayéutica, vamos a sacar de adentro, vamos a poner a que la gente exprese y vamos a terapeutizar, ojo, desde una perspectiva ética, saludable, cuestionar a los seres humanos. Porque es muy triste ver cómo en aras supuestamente del amor se están presentando casos tan fuertes de feminicidio, de violencia doméstica, que yo creo que es muy importante que revisemos. Y ahí vienen entonces, ¿qué es eso del amor? ¿Qué es el amor y qué es el querer? Y desde dónde nosotros nos estamos vinculando en las relaciones de pareja. Y ahí es, ¿por qué? Porque planteo que es importante mirar la relación de pareja, porque lo que le antecede a los hijos generalmente es la relación de pareja. Y si la relación de pareja está bien, eso va a desbordar. Yo tengo un video por ahí de hace unos 10 años en YouTube, yo digo que cuando era más viejito, y realmente podía hacer esa invitación con un esquema de unas copas sobre la importancia de que las parejas se cultiven, pero obviamente, primero, que se cultive el ser humano en sí mismo, cada uno de los seres humanos. Y cuando vamos a hablar entonces del rescate del amor en la familia, obviamente que tenemos que partir de una base del individuo, del ser humano, de contribuir a fortalecer la dignidad, la autoestima, el bienestar y la calidad de vida de cada uno de los seres humanos, ¿sí? Pero venimos de una cultura que ha sido bastante dispar, que ha maltratado mucho, generalmente, al género femenino, valga la cacofonía, y que no nos hemos dado la oportunidad de cuestionar ese machismo, como todavía sigue consolidado en nuestro inconsciente colectivo. Carl Gustavo Jung hablaba claramente de lo que era el inconsciente colectivo y hacía referencia que nosotros vamos cargando, como decía César Hernández, el gran maestro mío, de que vamos de generación en degeneración, porque nos vamos degenerando cuando vamos cargando asuntos sin resolver de nuestros antepasados y cómo los podemos ir resolviendo, porque todos los psicólogos que me escuchan saben claramente dos cosas. Una, que le llega el paciente con esta condición o que ellos mismos han vivido esa situación. No, es que yo no quiero repetir la historia de mi papá y mi mamá. Y ¡pra! Caen ahí. Víctimas, por ejemplo,
de un padre alcohólico, se casan con un hombre que después termina siendo alcohólico. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que no ha sido resuelto? ¿Cómo lo vamos a resolver? Entonces, primero que todo, para rescatar el amor de familia, tenemos que rescatar el amor personal, el amor propio. ¿Y qué es el amor propio? La autoestima. Pero mucha gente cree que entonces es que si me quiero a mí mismo, si recupero mi amor propio, me estoy convirtiendo en un ser egoísta. Y eso no es verdad. Hay varios aspectos fundamentales en ese sentido para tenerlo claro. Incluso personas que me llegan con, digamos así, ideologías muy fuertes en su inconsciente a nivel religioso y moral. No, es que eso es egoísmo. Y yo les digo, ojo, hasta la Biblia lo plantea. Ama al prójimo como a ti mismo. Nunca te dicen que lo ames más que a ti mismo. Entonces, cuando tú te aprendes a amar, cuando tú fortaleces tu dignidad, eso te va a ir dando la oportunidad de mirar con claridad lo que está viviendo en tu entorno. Si lo que estás haciendo está bien para ti y para los seres tuyos. Y ojo con esto, que aquí viene una pregunta que quiero hacer. Porque es que muchas personas, y desafortunadamente muchas mujeres, les han castrado dos aspectos fundamentales dentro de su dinámica histórica y cultural. Este espacio va a ser muy breve para profundizar en eso, pero tiene que ver con su agresividad y con su sexualidad. De hecho, cuando yo empecé a trabajar hacia el conocimiento, el estudio profundo de lo que era la psicología femenina, y de hecho, por fortuna, en el estado de Rhode Island tuvimos la oportunidad de desarrollar unos grupos de mujeres sobre liderazgo femenino, veíamos que es inconcebible que todavía a nivel mundial menos del 1% de la propiedad privada le pertenezca a las mujeres. Menos del 1% de los negocios a nivel mundial le pertenece a las mujeres. Y yo educando dos hijas menores, me di cuenta de que de una u otra manera estaba contribuyendo a ese abrupto que atenta contra la equidad de valor, contra la dignidad de la mujer. Pero ¿cuál era el problema? Que de alguna manera también se lo mencionaba un gran periodista, Ismail Cala. Él me hacía una pregunta y yo le hacía referencia que infortunadamente por nuestra cultura, donde a nosotros los hombres nos han aislado de la conexión emocional, porque fui educado en esa cultura, voy a ser un poquito irreverente, sí, una cultura donde nos decía, mire, los hombres no lloran, los hombres no sienten miedo, mire, nos parece un mariquita, los hombres teníamos que ocultar nuestro miedo, nuestro temor. Entonces, nos educamos en esa cultura en la que nosotros no podíamos llorar. Por fortuna, cuando yo pude entrar en esa conexión, en ese trabajo personal para irme expandiendo, para poder prestar un mejor servicio a mis consultantes, me pude conectar de una manera más significativa con la parte emocional y hoy en día, como lo digo en muchas de mis charlas, soy capaz de llorar despidiendo un avión de carga y no me avergüenzo. Porque muchas veces, ¿qué pasa con la mayoría del género masculino? Ha reprimido su expresión emocional y solamente la libera en contextos socialmente aceptados, como por ejemplo, en un partido de fútbol, matame verde, matame, matame rojo, y lloran lo que no pueden expresar regularmente su emocionalidad, o cuando tienen media botella de aguardiente entre pecho y espalda, que ahí es, ay, abrazan hasta la suegra y al resto del mundo, porque liberan la contención de su expresión emocional que estaba reprimida. Pero cuando un ser humano, principalmente un hombre, por ejemplo, en este caso que vemos el índice de violencia doméstica generalmente ya no es únicamente, no es exclusivo, pero son más los hombres que están golpeando a las mujeres, son hombres que en última instancia vienen maltratando su propia esencia femenina, su lado emocional, por decirlo de una manera más simple. Hay otro libro que yo recomiendo mucho de mi gran maestro César Hernández, El complejo de Romeo y Julieta, donde hace referencia precisamente a esos aspectos que, como en el caso de Romeo y Julieta, hay una interferencia de los sistemas familiares para reprimir, para impedir que los hijos busquen su expansión en la posibilidad de conocer sistemas familiares distintos a los de su origen. Y en ese libro nos da una claridad hermosa de cómo realmente nosotros podemos ir trascendiendo para irnos encontrando y reencontrando, primero que todo, con ese amor propio.
Porque cuando tú recuperas tu amor propio, como me decía a mí, un caso, que una señora que yo atendía en consulta, ella con un hijo de 8 años, y ella, por lo mucho que venía leyendo, por lo mucho que venía estudiando, le dice a su hijo de 8 años: hijo, aprenda a quererse a sí mismo, ámese a sí mismo. Y el niño la mira y le dice: mami, ¿y usted se ama a usted misma? Si usted se amara a sí misma, no estaría con mi papá que le pegue y llega borracho a toda hora y la maltrata. Y ella quedó así. Porque recuerden una cosa, la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Ay, no, doctor, es que yo no le doy mal ejemplo a mi hijo porque es que es el marido el que llega borracho. Sí, espérate a ver. Porque muchas veces no es solamente el mal ejemplo de la otra persona que está siendo violenta, sino también tu pasividad. Y cuando yo ahora hacía referencia a que las mujeres le han reprimido la agresividad y la sexualidad, aquí vengo a rescatar un asunto. Y quiero ser muy preciso en dos términos, para que no entremos en confusiones. Una cosa es la agresividad y otra cosa es la violencia. Es una condición natural de los seres vivos reconocer y potencializar su agresividad porque es lo que le mueve a alcanzar objetivos. Me explico. Una leona no se puede acercar a una cebra y decirle: señora cebra, tengo mucha hambre y tengo 3 cachorritos por allá. ¿Será que usted me permite? Yo pues con mucha decencia le muerdo un pedazo. No, no, no. Tiene que sacar su agresividad para alcanzar objetivos. Pero el único animal que distorsiona la agresividad es el ser humano. Usted nunca va a ver 5 o 6 perros estructurando una emboscada para un gato ni sembrando minas quiebrapatas. ¿Ya? Es una condición humana que es una, digámoslo así, una aberración, una desviación de lo que es un aspecto absolutamente necesario, conveniente y saludable, como es la agresividad para poner límites, para protegerse, para proteger la especie, para salvaguardarse a sí mismo y contribuir a que podamos seguir avanzando. Pero sin que tengamos que caer en ese elemento desastroso de la violencia. Entonces, hay que entender varias cosas. Hay un gran autor que decía: con el amor no basta, porque muchas veces nos podemos hacer este cuestionamiento. Bueno, si el amor pues lo puede todo, si con el amor yo soy capaz de... No, que va, no solamente. ¿Por qué no da cierto cuando el amor está ahí presente, pero las cosas no dan? Hay personas que me dicen: doctor, yo amo mi profesión, pero no consigo trabajo. Doctor, yo amo a mi esposa, pero cuando tengo rabia la golpeo. Ojo, para que el amor dé cierto, para que el amor efectivamente se consolide de una manera saludable, un amor saludable, se requiere algo que el gran filósofo, antropólogo, Bert Hellinger estudió claramente, y eran los órdenes del amor. Es importante que se reconozca que hay un amor que es como la fuente, pero hay un orden. Analógicamente podemos decir, el amor es como un río cuando nace, pero el orden es el cauce. Y ese cauce, por ejemplo, en el trabajo que yo hago con mi amada Reyán, nosotros hablamos de 3 pilares básicos para rescatar el amor personal, el amor de pareja, para que se pueda tener un mejor pronóstico en las relaciones. ¿Cuáles son esos 3 pilares? Ojo con esto, que las familias y las parejas fundamentalmente se den la oportunidad de reflexionar sobre principios y valores. Vení, vamos a hablar de los principios y valores tuyos y los míos. ¿Cuáles son tus principios? ¿Cuáles son mis principios? ¿Cuáles son tus valores? Para mí este es un principio. Principalmente nosotros hablamos del respeto. Vamos, en los trabajos que nosotros hacemos, por ejemplo, cuestionamos sobre varios principios y valores. Uno de ellos es el respeto, la libertad, que no es libertinaje. Hablamos de lo que es la responsabilidad, que es la habilidad para responder, o sea, la comunicación, cómo se fortalece la comunicación entre las dinámicas de las parejas. Lo que es la fidelidad, no desde un sentido moralista, sino dentro de una perspectiva de fundamentación de lo que por etimología quiere decir la palabra fidelidad. La palabra fidelidad viene de fiel y es obrar de buena fe, ¿ya? Y es importante poder entonces revisar esos aspectos y direccionarnos de una manera significativa para evaluar en los sistemas familiares principios y valores de este sistema familiar. Que haya una igualdad en valoraciones, o por lo menos una similitud, porque obviamente van a haber algunos en los que no encajamos, pero hay principios que son inmodificables. Entre ellos, para mí,
la dignidad. El otro elemento muy importante dentro de los pilares de las relaciones familiares y de la pareja, fundamentalmente como gran pilar de la familia, sería lo que es los estilos de vida. ¿Cuál es tu estilo de vida? ¿Ya? Y lo tercero, el sentido de vida. ¿Hacia dónde direccionamos esa vida? Entonces, cuando nosotros hablamos de los órdenes del amor y hablamos de principios y valores, es importante tener en cuenta eso. Yo sé que hay muchas parejas que son monoparentales, es decir, una madre soltera o un padre soltero, pero es muy importante que también esa persona en sí misma se cuestione sobre sus propios principios morales y éticos, ¿sí? Que haga una buena reflexión, que no sea por creencias limitantes que se ha dejado infundar sin haberlas cuestionado, porque hay creencias que nosotros absorbemos sin reflexionar, como lo de la palabra inmarcesible, ¿sí? Que nos demos la oportunidad de ser críticos, no criticones. Y dentro de esa crítica, yo decir, bueno, ¿cuáles son mis principios? ¿Cuáles son mis valores? Que yo quiero contribuir a que mis hijos reconozcan esto para alcanzar una progresividad, una expansividad. Como dice Alberto Restrepo, problematiza o potencializa. Porque vemos si es un problema para resolver y si es para potencializar, potencializar hacia dónde. Entonces, Bert Hellinger, para no dejar de lado lo que dice este gran maestro, que de hecho su trabajo ha cobrado tanta relevancia que, por ejemplo, en Brasil, sus investigaciones, su trabajo que en algún momento fue considerado pseudociencia, charlatanería, qué bonito ver que, por ejemplo, en los sistemas jurídicos en Brasil, hoy en día, no solo prácticamente es una recomendación, sino que es un prerequisito para las cortes familiares que las parejas o las familias se hagan una terapia sistémica fundamentada en estos elementos de los que habla Bert Hellinger, porque demostraron científicamente, con estadísticas, con un proyecto que se llevó a lo que era la Corte Suprema de Justicia, ¿sí? Para que las familias, antes de la primera audiencia, hicieran un trabajo sistémico familiar. Se hizo obviamente una investigación previa y un post-test, y curiosamente solamente se resolvían el 8% de los casos en la primera audiencia. Cuando implementaron este trabajo sistémico, que nosotros también, mi esposa y yo trabajamos, luego de que se hizo esta intervención, impresionante el salto que se dio. Se resuelve en la primera audiencia más o menos el 80, el 90% de los casos en la primera audiencia. Quiere decir que sí se puede hacer un trabajo. Quiere decir que sí se puede rastrear para encontrar nuevamente esos órdenes del amor. Cuando entonces Bert Hellinger plantea, vamos a decir, el amor es una fuente, ¿sí? Como les decía, la palabra amor viene del griego, amor es que quiere decir donarse, entregarse, y por eso nos dicen que Jesucristo se entregó, ¿ya? O una madre se entrega, porque el amor es entrega, querer es poseer. Pero cuando nosotros entonces, por ejemplo, yo amo mi profesión, yo amo mi patria, yo amo mi familia, me entrego en la medida de mis posibilidades, ¿sí? Y me amo a mí mismo, porque lo primero es, obviamente, lo que es la autoestima y el amor propio. Entonces Bert Hellinger habla de unos principios. El primero de ellos, pertenencia. Nosotros pertenecemos a algo. Claro, yo pertenezco a un sistema. Nací, me crié y me desarrollé en Medellín, Colombia. Eso está arraigado en mí con unas costumbres, con una idiomática, con un montón de elementos supremamente valiosos. Otros que tal vez voy a revisar porque entonces dentro del modelo familiar en que nosotros fuimos educados también se nos presentan limitaciones. Dice Alberto Restrepo, y lo trabajamos profundamente en lo que es estas terapias sistémicas, la intención de propender por la libertad. Pero si miramos dentro de una creencia de que es un amor saludable, estamos atrapando. Miren, no será en la naturaleza. Usted nunca va a ver un pajarito ampliando el nido para cuando sus pichones crezcan, ¿sí? No, y entonces voy a construir un tercer piso, un cuarto piso para que cuando mi pichoncito crezca, viva ahí arriba. Eso no lo se ve en la naturaleza. Pero nosotros los seres humanos, creyendo que estamos haciendo bien, vemos sistemas familiares que tienen una limitación muy fuerte y lo podemos mirar antropológicamente, filosófica y psicológicamente,
Entonces, en el primer piso vive la pobre ancianita que ya no puede subir escalas. En el segundo piso vive la hija de la ancianita de abajo con la hija de él, con el hijo que embarazó a la novia y la trajo acá. Y obviamente en el tercer piso el hijo calavera, digámoslo así, de pronto el marihuanero, que es la vergüenza de la familia, pero no hemos podido entender que todos ellos son seres humanos con unos principios, con unos valores, con una calidad humana que simple y llanamente está precisando de una atención y un acompañamiento para resolver esos asuntos histórico-personales o histórico-culturales que lo han venido afectando. Y la idea aquí no es hacer un juicio condenatorio absolutamente para nadie, y mucho menos caer en prejuicios. A mí me gusta hacer la precisión entre lo que es un juicio y un prejuicio, porque hoy en día está de moda decir no hagamos juicios. Y yo digo, bueno, ¿y entonces por qué de niño nos decían sea juicioso? Entonces, o soy juicioso o no hago juicios. Y ahí es donde yo hago la precisión. Una cosa es ser juicioso y otra cosa es ser prejuicioso. Y lo pongo con un ejemplo que me gusta mostrar en mis presentaciones. Tocan la puerta. Paco, Paco, levántese que es la hora de irse para la escuela. Ay, qué pereza. Paco, Paco, ya le serví el desayuno. Es hora de irse para la escuela. Ay, media hora más tarde. Paco, Paco, le cogió la tarde. Ya se enfrió el desayuno. Ay, yo no voy a ir a la escuela. 500 niños y ninguno me quiere. 20 profesores y todos me odian. Deme una razón para yo tener que ir a la escuela. Y le dicen al otro lado de la puerta, no te voy a dar una razón, te voy a dar 3 razones. La primera, que esa es tu obligación. La segunda, que tú tienes 58 años. Y la tercera, que eres el director de la escuela. Muchas personas cuando planteo esto me dicen, yo creí que Paco era un niño. ¿Y yo en qué momento dije que Paco era un niño? Entonces, para ir redondeando, porque sé que ya el tiempo va pasando y van a quedar muchas cosas en el tintero para hacer referencia a esos aspectos de lo que es el rescate del amor en la familia, tener en cuenta claramente cuál es el modelo de familia en el que nosotros fuimos criados, cuál es el modelo de familia que realmente propende, contribuye, favorece la libertad y no el libertinaje de los seres humanos. Ser cada vez más libres, ser cada vez más uno mismo, que la persona se pueda realizar. ¿Y qué es la palabra realizar? Izar lo real que hay en mí, que se puedan despertar mis talentos, mis potencialidades. Y yo sé que ahora, esta situación que se está viviendo de confinamiento, lo podemos ver de una manera muy ruin, o verlo también como un muy buen termómetro para decir, wow, entonces estábamos fallando en esto. ¿Cómo vamos a hacer una intervención progresiva? ¿Cómo vamos a hacer una intervención efectiva para que las personas vuelvan a mirar a lo que verdaderamente nos sustenta a todos, y es el amor? Un amor bien encauzado. Vamos con los principios de Bert Hellinger. Pertenencia, pertenezco, siempre vengo de un sistema familiar. Papá, mamá, abuelos, en fin, tatarabuelos. Hay que buscar el equilibrio entre el dar y recibir. Es absolutamente necesario que reconozcamos que, como todo sistema orgánico vivo, tiene que recibir para poder dar. Y muchas veces hay unas descompensaciones muy fuertes, tanto a nivel de la individualidad como en las parejas y en los hijos, ¿no? Y es importante reconocer, por ejemplo, que dentro de ese dar y recibir, Bert Hellinger en sus investigaciones demostraba que, por ejemplo, entre hermanos y entre parejas es así. Pero el dar y recibir entre padres, hijos, abuelos, nietos, es como en forma de cascada. Yo le doy a mis hijos no me tienen que dar a mí, porque ese no es el devenir natural. Un río regularmente fluye, pero nunca se devuelve. Y nosotros muchas veces no es que amemos mucho a los hijos, sino que invertimos en ellos para que después, para que me cuiden cuando yo esté viejito. No, ojo con eso. Observemos si eso sería una condición saludable dentro de los sistemas de las familias. Porque hablar de una salud y hablar del amor, un amor obviamente que va a contribuir de manera poderosa y significativa a la salud. Entonces, cuando no hay ese equilibrio, sin lugar a dudas que se va a presentar una descompensación orgánica, puede terminar en psicosomatizaciones
puede terminar en conflictos que lleven luego a una agresividad mal direccionada al punto de que llegue a la violencia, cuando no hay ese balance. Y otro aspecto del que habla fundamentalmente Bert Hellinger es precisamente las jerarquías. La palabra jerarquía quiere decir un orden divino. Cuando hacemos referencia a la palabra por etimología, un orden divino, claro, hay quienes llegaron antes y quienes llegaron después, pero dentro de esa jerarquía no podemos confundir precedencia con prevalencia. Me explico. El niño de 2-3 meses, cuando tiene hambre, obviamente va a llorar y prevalece su intención sobre la precedencia de que primero fue la pareja. Antes de llegar ese niño, obviamente que primero se conocieron papá y mamá. Y en virtud de eso, entonces, podemos ser consecuentes con ese fluir. Y que así, de esta manera, cuando los padres van reconociendo que efectivamente hay un devenir, hay un fluir existencial, que entonces podemos mirar en esa perspectiva de poder contribuir para que los hijos efectivamente en esa reconocimiento de la jerarquía vayan avanzando a lo que vuelvo y reitero, que para mí es una premisa fundamental, la libertad de ellos. Porque para mí un principio básico estipulado en muchas filosofías, en muchas constituciones políticas, hace referencia precisamente a la libertad. ¿Pero qué es la libertad? Porque mucha gente cree, libertad es libertinaje, voy a hacer lo que me dé la bendita gana. No. Ojo con eso. Desde el punto de vista filosófico y psicológico, cuando nosotros hacemos referencia a la libertad, la entendemos como un proceso de liberación que vamos viviendo porque nacemos bastante dependientes. En contraposición a la libertad podríamos decir que está la dependencia, y entre más dependiente es una persona, menos libre es. Y cuanto más saludable y más amor existe, mayor libertad va a encontrarse. Entonces, esa libertad es que yo vaya liberándome de miedos, de traumas, de complejos y de culpas. Porque las culpas es una forma de manejar los miedos, una forma de manipular a las personas. Entonces, cuando yo voy en el acompañamiento, digámoslo así, consecuente con la realidad histórica en que nosotros estamos, con la realidad filosófica, con la realidad que me antecede, puedo ser crítico y con mis hijos ir evaluando los elementos que realmente necesitan ser evaluados para propender por esa libertad. Entonces, digo, ok, aquí mi hija, mi hijo, siento que hay un miedo, aquí hay un trauma, aquí hay un complejo, vamos a liberarnos de eso, para que la persona asuma la responsabilidad de su vida. Responsabilidad, que es la habilidad para responder. No puede existir libertad sin responsabilidad, o sea, habilidad para responder, sin independencia. El prefijo in quiere decir adentro dependencia, o sea, depender de sí mismo. Autonomía, autos, sí mismo, nomos, normas, leyes. No quiere decir que mis normas y mis leyes vayan a sobrepasar unas normas de una colectividad, digamos, de una constitución política, de la normatividad de un país o alguna cosa. No tenemos por qué sobreponernos a eso. Entonces no puede existir libertad sin responsabilidad, sin autonomía, sin respeto, sin independencia. Y ahí es donde tenemos que mirar incluso cómo es que se está dando el respeto dentro de la dinámica de las parejas y de las familias. Respetar la familia. ¿Pero qué es el respeto? Porque creo que también amerita ser observado ese concepto que muchas veces lo miramos vagamente. La palabra respeto viene del griego, el prefijo res quiere decir sujeto y petus, poner atención. O sea, respetar es poner atención. Y hay dos principios o dos líneas básicas del respeto. Una de ellas es el respeto por miedo. Si yo voy caminando por una calle, ¿sí? Y encuentro un león, pues yo le tengo miedo y le pongo mucha atención, ¿sí? En Colombia tuvimos el gran flagelo del narcotráfico y obviamente teníamos mucho miedo ante determinadas situaciones y le poníamos atención a que si venía un sicario, cualquier cosa, ¿no? Ese es el respeto por miedo. Pero el otro respeto se da por admiración. Nosotros, por ejemplo, a un Rodolfo Ginás, a un Manuel Elkin Patarroyo, los admiramos,
lo respetamos, o sea, le ponemos atención. Cuando alguien capta ese respeto por admiración, es una cosa muy distinta al respeto por miedo. El respeto por miedo es nocivo, generalmente viene de las tiranías. Y qué lindo cuando en los sistemas familiares los hijos aman y respetan a su madre, a su padre, a los demás, porque los admiran. ¿Cómo vamos a trabajarnos? Yo creo que tenemos una gran responsabilidad social. Yo creo que es un momento coyuntural en el que nosotros podemos aprovechar esta situación de crisis para revisar claramente cómo están nuestros principios y nuestros valores, tanto a nivel personal, y cómo vamos a contribuir para ese fortalecimiento de esa dignidad de cada uno de los seres humanos, para que podamos vivir y alcanzar una de las premisas fundamentales que yo creo que es una de las mayores aspiraciones de todos los seres humanos. Yo cuando alguien llega a consulta donde mí, sea por consulta sexológica o por consulta porque tiene conflictos con sus hijos que han caído en problemas de drogadicción o alguna cosa, siempre invito a una perspectiva. Y yo les digo, miren, lo digo con un aforismo oriental: pierdes tu salud y has perdido algo. Pierdes tu dinero y has perdido poco. Pero si pierdes tu paz interior, lo has perdido todo. Mahatma Gandhi decía, cultiva un lugar de paz en tu corazón y habrá un lugar de paz en el mundo. Se dice que Jesucristo, después de resucitado, el saludo era que la paz esté con vosotros. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a ir fluyendo para ir ganando esa paz que es una de las claras manifestaciones del amor? Donde hay amor hay paz. Donde hay salud hay paz. Donde hay respeto desde la admiración hay paz. Donde hay responsabilidad, o sea, una habilidad para responder, hay amor. Hay una propulsión, efectivamente, para avanzar. Y muchas veces, cuando no hay una equidad en principios y valores, es bueno que los sistemas familiares se revisen y evalúen varias cosas. ¿Será conveniente sostener un matrimonio? Perdónenme la expresión, voy a ser muy vulgar, mantener un matrimonio a los hijoputazos, porque es que a mí me enseñaron que el matrimonio era para toda la vida. Muchas veces nos preocupamos más porque exista el matrimonio y no por el amor. ¿Qué tal si cultivamos mejor el amor? Que esté por encima de todo el amor. ¿Qué tal si nosotros entonces también podemos darnos la oportunidad, dentro de esa misma directriz, de trabajar por ese amor propio y que podamos incluso, como le decía yo a una paciente mía alguna vez, ¿qué es mejor para sus hijos? ¿Un mal matrimonio o una buena separación? Porque así como yo llego amorosamente a la vida de alguien, que el día que me toque irme de la vida de esa persona, ojalá también sea amorosamente, con mucho respeto y con dignidad. No es una cuestión de buenos y de malos. No es cuestión de que la pertenencia, entonces sabes que mi mujer me pertenece y si no es conmigo, entonces yo la mato, la porreo, la casco. ¿Qué es eso? Vamos a evaluar ese aspecto. Más bien, qué rico que pudiéramos inspirarnos los unos a los otros. Puede sonar muy romántico, muy poético. Qué bueno que nos podamos, que cuando yo esté con alguien es porque esa persona quiere y no por obligación o por miedo, sino, como dice Erich Fromm en El arte de amar, que sea te necesito porque te amo, pero no que te amo porque te necesito, porque ya estaríamos hablando de una dependencia inapropiada. Cuando nosotros entonces nos damos esa oportunidad para ir cuestionándonos, fortaleciendo esos vínculos, trabajar por esa dignidad, no ponerse al servicio de los complejos de la otra persona, sino de la otra persona como persona. María Cecilia Betancourt tiene un libro espectacular, Un amor que sirva o un adiós que libere. Me encanta. A muchos de mis consultantes les invito a que lean ese libro porque es trabajar por la dignidad humana, trabajar por el amor. Rayán y yo tenemos un curso donde estamos trabajando, Rayán es mi esposa, y estamos trabajando arduamente, precisamente, primero que todo nosotros como pareja cultivarnos, no somos perfectos, tenemos cosas todavía para resolver, para ir trascendiendo, pero
estamos estructurando un libro precisamente que es sobre ese desarrollo y comportamiento sexual y amoroso de los hijos. Ramiro, Continuar ahí. Cuéntame, Natalia, qué ¿cómo pena vamos? interrumpirte. En este No, momento nos quedan 3 minutos. No quería perfecto. interrumpirte, pero nos están haciendo una pregunta. Sí, Si quieres responder la pregunta para ya después cerrar la conferencia, nos dicen, ¿por qué las mujeres dependen tanto del amor de alguien más? ¿No son autónomas? bien. Hay una muy linda esa pregunta, excelente. Nosotros descendemos de una línea judeocristiana y aparte de eso también de los griegos que han subvalorado la condición femenina. Y todavía a nivel inconsciente muchos hombres siguen manteniendo esa perspectiva donde, por ejemplo, nos entristece mucho que en países como en África e incluso en regiones de Colombia, algunas comunidades practican la ablación, que es cortarle el clítoris a la mujer porque ella no tiene derecho al placer. Y entonces las crían, las educan de una manera castrada para que ellas no evolucionen y sean dependientes. Entonces, ahí es donde nosotros planteamos, hay elementos desafortunadamente, yo digo que histórico-culturales, donde a la mujer se le ha mirado de manera despectiva, no se le ha reconocido su potencial y su valor, y yo creo que estamos en un momento muy significativo de la humanidad. Creo que era Levi Strauss, creo que era el antropólogo, que planteaba que este siglo era el siglo de la espiritualidad y la espiritualidad está fundamentado en la esencia de lo femenino, ¿sí? Pero hay un trabajo que hace Reyan precisamente no para entrar en el embrismo, porque muchas mujeres están cayendo en el embrismo. Una cosa es el embrismo porque ha sido como una respuesta reactiva a lo que es el machismo y eso no es conveniente ni saludable tampoco. Cuando nosotros miramos, más bien, y ahí Alberto Restrepo nos decía, ojo con los ismos, con las palabras que terminan en ismo. Incluso, ojo, lo digo con mucho amor y con mucho respeto, cristianismo, hablemos más bien de cristiandad. Cuando nosotros hablamos de una palabra, cuando termina en ad, estamos haciendo referencia al ejercicio de. Me explico. Si yo digo puntualidad, o sea, hago el ejercicio de ser puntual. Si hablo de racionalidad, es el ejercicio de ser racional. Si hablo de masculinidad, es mi ejercicio de mi condición masculina y de la feminidad es el ejercicio de lo femenino y la cristiandad sería el ejercicio de lo crístico que hay en mí, de esa conciencia trascendida que él lo dijo claramente. Un nuevo mandamiento vengo a dejaros hoy, es el amor, que nos estemos amando los unos a los otros. Entonces yo creo que hay mucho trabajo para hacer, vuelvo y reitero, somos fundamentalmente trabajadores sociales para cuestionar y precisamente para que reivindiquemos, no para darnos golpes de pecho ni juetazos de que, ay, sí, por mi culpa. No, vamos es a buscar soluciones. Cuando a mí me llega una persona o una pareja a consulta, yo lo primero que les digo, a mí no me interesa buscar culpables. Estamos mamados de buscar culpables y a toda hora estamos señalando culpables. Vamos a buscar soluciones. Es que desde el origen mismo, cuando a Adán le preguntaron que por qué comió manzana, ¿a quién le echó la culpa? A la pobre Eva. A él le faltó carácter para decir, yo quise comer manzana, fue mi decisión, fue mi responsabilidad. El día que los seres humanos, incluso mujeres, asuman esa responsabilidad, y hombres también, de que, hey, espérate a ver, yo permití esto, pero ya no voy a buscar culpables, vamos a buscar soluciones. Y cuando nos direccionamos a esas soluciones, es entonces ya no preguntarnos el por qué las mujeres, por qué los hombres, por qué tal cosa. No, vamos a pensar en el cómo. ¿Cómo vamos a superar esto? ¿Cómo lo vamos a trascender? Esto, cuando me llegan a consulta, muchas veces, claro, vienen señalándose, dándose juguete, pues que mire por él, por culpa de ella, que no, y que por culpa de los abuelos. No, vamos a buscar soluciones. Y entonces eso nos da la oportunidad de potencializarnos de manera significativa y poderosa para la reivindicación del ser humano en su integridad, en su autoestima, en su potencialidad para ser cada vez mejor. Porque esa es una condición humana. Los seres humanos podemos proyectarnos para ser cada vez mejores. Un perro nunca va a decir, yo quiero ser mejor perro la semana entrante que esta semana. Ni una vaca, ni un toro. Voy a ser mejor vaca, mejor toro. No, pero el ser humano sí se puede cuestionar y decir, yo quiero ser un mejor ser humano. Yo quiero ser un mejor padre. Yo quiero ser un mejor hijo. Yo quiero ser un mejor compañero de mi pareja. Quiero ser un mejor ser humano para mí mismo. Propendiendo por una libertad que no es libertinaje. Propendiendo por una plenitud y realización. La palabra realizar es izar lo real que hay en mí.
ahí más o menos espero haber dado respuesta a esa pregunta y más que dar respuesta, haberle hecho una invitación a las personas para que miremos cómo vamos a direccionarnos a rescatar ese amor, primero el amor propio, que si yo tengo amor propio, con toda seguridad que el amor en la familia va a florecer. Mucho más fácil que esperar que mi marido se quiera, que mi hijo coja buena autoestima. No, no, no. Preocúpese por su fortaleza personal, por su dignidad, y ahí entonces va fluyendo. Tengo varios videitos en nuestras redes sociales, pueden seguirnos, Ramiro Serna, Biocentric Evolution, o en Instagram, Ramiro Serna 0219, y de ahí ya los empiezo a direccionar para lo que es la fanpage, que es Rejane, que es mi compañera, mi amada Rejan, brasilera, y Ramiro, Rejane y Ramiro, y también van a encontrar ahí el Instagram de ella. Siempre agradecido con mi querido país, con mi patria, que me brindó unos elementos fundamentales para ser crítico de la vida, gracias a los grandes maestros colombianos, gracias a esa sangre que todavía corre por mis venas y que ya tuve que aprender qué quiere decir la palabra inmarcesible y seguir entonces no perdiendo esa conexión ancestral que nos ha llevado a que estemos explorándonos y creciendo como seres humanos. No sé, Natalia, si hay alguna otra pregunta, algún comentario, Sí, alguna cosa. hay muchísimos comentarios dándote las gracias por la conferencia, nos están viendo eh, desde Bucaramanga, desde Los Ángeles, bueno, en muchas partes del mundo y te quieren dar las gracias por tan maravillosa conferencia. No, gracias precisamente por esta oportunidad nuevamente al Consulado de Newark, a la doctora Edivia Cepeda, obviamente también a Andrea Palacio, a Angie Forigua, todos los que confluyeron existencialmente en estas coordenadas de tiempo y espacio, a ti Natalia por ese maravilloso soporte, haberte comunicado conmigo unas horas antes y darme la tranquilidad de que un pobre anciano como un 180 años como yo pueda estar frente a una tecnología de estas que primero me daba 3 vueltas. No, 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 a ti por acompañarnos y por darnos la oportunidad de escuchar y de escucharte. Gracias, gracias. ¿Algo más para decir, algo más para hacer o simplemente agradecer nuevamente? Sí, despedirte y ya. Perfecto, entonces a todas las personas que nos vieron en vivo y en directo, a las personas que nos verán en diferido y a las personas que en algún momento de la vida confluirán con nosotros, gracias por existir, gracias por ser una inspiración para el cuestionamiento personal y el crecimiento continuo. Gracias.